Bueno, bendiciones para todos. Amén. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Han traído papel y lápiz o no? Amén. Boli. Bien. Hoy vamos a ver algo muy interesante, así que vamos a aprender todos porque es necesario. El conocimiento nos trae ¿qué? Luz, ¿verdad? Amén. ¿Y la luz qué es? Vida. Vamos a orar para que sea el Señor entonces trayendo esa luz que necesitamos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y orar. Padre amado, eterno Dios, soberano, creador de los cielos y de la tierra. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor, por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Señor, un día más en tus atrios y hemos venido a rendir, Señor, este culto de adoración y alabanza y a ofrendar nuestro espíritu a ti, Señor. Precioso Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, de tu palabra, porque tú eres el dueño de esta iglesia. Nosotros no somos más que instrumentos y acallamos todo espíritu de la carne y de las tinieblas que quiera irrumpir este tiempo en el nombre de Jesús. Atamos a Dios la venganza, la retaliación, el ataque, el contraataque y todo lo que se quiera levantar en contra de nuestras vidas. Activamos ángeles en esta hora, Señor, guerreros aquí para derribar toda obra del enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Dios, que traiga luz y libertad y sanidad a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy nos corresponde el capítulo 6 de Génesis, que venimos estudiándolo ya hace como 5 meses y apenas venimos, y eso pues que el sábado pasado se avanzó un solo capítulo y el anterior creo que también, pero el resto hubo un sábado que solamente un versículo y no hemos podido avanzar porque hay tanto y créame que a pesar de eso hay más cosas que no se enseñaron, que luego el Espíritu Santo le revela a uno y dice, pero esto nos enseñó. Y cada vez que lee uno encuentra más y más y más y más. Es tremendo las profundidades que hay. Este capítulo 6 de Génesis creo que es el capítulo con más polémica, el más difícil quizás de interpretar, porque hay cosas que muchas personas no lo aceptan. Y hay mucha diversidad de conceptos. Uno entra a internet, uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro, y ponen dos profetas, 2 apóstoles, 2 maestros, y cada uno con un concepto diferente. Pero uno se va a las escrituras y no podemos salirnos de ahí. Y vemos que sí hay gente que ha estudiado mucho y que de verdad concuerda con lo que dice la palabra. Entonces, así que vamos a iniciar, vamos a ir al el capítulo. Quiero hacerles un recuento antes de ir al 6. Cómo Dios creó al hombre. Vemos que en el capítulo 1, versículo 26 y 27 dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿cierto? En el 27 dice que los creó Dios, varón y hembra. Pero en ese 27 que los creó varón y hembra, ahí que fueron creados en la mente y en el corazón de Dios, ¿verdad? Porque ellos ahí en ese momento estaban creados como alma, porque dice que nosotros fuimos creados en la eternidad. Pero en el capítulo 2, versículo 7 es donde vemos que Dios forma al hombre, lo crea ahí en su pensamiento, dice yo voy a hacer esto, como cuando uno alquila un local, por ejemplo, nosotros alquilamos un local y donde entramos, yo dije, ¿dónde hacemos el púlpito? Aquí, no, aquí lo vamos a hacer, pero no teníamos nada hecho. Pero ya lo tenía visualizado, ya Dios sabía cómo iba a crear el hombre. Entonces en el capítulo 2 del versículo 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y ahí, ¿qué hace? Lo pone en el huerto del Edén, ¿sí o no? Dice que lo cogió, hizo en el oriente, hizo el huerto y lo llevó allí. En el capítulo ya 2:18 dice el Señor, ahí crea a Adán. En el 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En el versículo 21 y 22 vemos que ahí coge a Adán en sueño, lo duerme y lo saca una costilla y de ahí
forma a Eva. Ahí pasamos de ese 2, 18. 21 y 22, donde ya los crea, dice que se la llevó a Adán. ¿A dónde se la llevó? Al huerto. Y luego pasamos al 2, 21, 24. Y en el 21, 24, ya ellos ahí, al 3, 21, 24, perdón. Pasamos al 3, 5 y 6. Capítulo 3, 5 y 6. En el capítulo 3, 5 y 6 vemos que ellos desobedecen, que quisieron ser igual a Dios. ¿Verdad que sí? En ese capítulo 3, versículos 5 y 6, ellos quieren ser igual a Dios, entonces desobedecen. Y en el capítulo, versículo 21, 22, 24, vemos que Dios dice que ya ellos habían alcanzado el conocimiento del bien y del mal. ¿Verdad? Dice aquí en el 22, dice que saca entonces en el 22 del 3, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y que dice en el 23: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces vemos que el hombre, cuando Dios lo forma en el capítulo 2, 7, no lo hizo del polvo del Edén, sino de afuera del Edén, ¿sí o no? ¿Lo tenemos claro? Sí. Bueno, entonces lo coge y lo lleva, y cuando desobedece dice: ahora te voy a sacar del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ese era el monte de Dios, era algo santo, sagrado. Pues lo llevó a la tierra, de donde fue formado. Ya en el capítulo 4, vemos que en el capítulo 4, en el versículo 12, vemos que Dios saca a Adán, en el 11 lo maldice, y ya Dios lo manda al extranjero. Vamos a leer, dice: cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. En el 13 dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea que ya había, ¿qué? Población, ¿sí o no? Sí. Ya había una creación. Y eso, ¿qué día lo hablábamos? Y me lo preguntaban aquí, que por qué, que eso de dónde. Ya tenemos claro de dónde es, tenemos una respuesta. ¿Y de dónde era esa gente? O sea que, ¿por qué? Porque vamos a, eso ya, bueno, vemos. Entonces en el 15, mira lo que hace Jehová en el 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Listo, ahí ya vemos que hay una población y que Dios coloca una señal en Caín para que nadie lo fuera a matar. De hecho, cuando tú lees la genealogía de todos ellos, a todos les encuentra: y vivió tantos años, y vivió tantos años, y vivió tantos años, ¿sí o no? Sí. Pero de Caín no vas a encontrar la muerte de Caín. Y Dios colocó una señal, ¿para qué? Para que no lo matase. No encontramos la muerte de Caín registrada en el libro. De todos encontramos la muerte, y vivió tantos años, pero de Caín no. Y ya había población. Entonces tenemos claro que, o sea, el hombre fue la primera raza humana creada a imagen y semejanza de Dios. Pero ya había una creación viviendo en la tierra. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Bueno, ahora sí vamos a ir al capítulo 6. Amén. Amén. Entonces, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, versículo 1, versículo 2. O sea, ¿qué es el 1? Multiplicación de la tierra, ¿verdad? Entonces, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, la pregunta y la controversia que hay es que unos dicen que es imposible
que los ángeles se llegasen a las mujeres, que porque eso no puede ser. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Que no. ¿Crees que no? Bueno, vamos a ir a navegar en las profundidades y que sea el Espíritu Santo sacándonos de toda duda, porque aquí la Biblia dice, no lo digo yo. Entonces, si decimos que no estamos creyendo lo que dice la Biblia. ¿Y cuál sería el concepto? Porque cuando tú lees cuál fue el tercer hijo de Adán, pues y ya Caín había tenido mujer y había tenido eso. 2 mujeres y había una gran población. De hecho, cuando lo expulsa, no lo iban a matar los hermanos o las hermanas. De hecho, no se había multiplicado todavía. Cuando tú lees más adelante, dice que después de eso engendró hijas y hijos, pero más adelante Adán, el tercer hijo que tuvo Adán, pues Set. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Cuando nosotros nos vamos al capítulo 1 de Job, versículo 6, podemos ir por favor, ahí lo van a encontrar. Job, capítulo 1, 6, y también lo encuentras en el capítulo 2, 1. Eso es un pasaje que es muy conocido para los que hemos leído a Job. Capítulo 1, versículo 6, mira lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes se presentaban? Los hijos de Dios. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles, que son los que entregan el reporte de todos nosotros. Nosotros todos tenemos ángeles. Y hay ángeles de Dios y ángeles del diablo tomando nota en un libro de todo lo que hablamos. Incluso capítulo 6. Cuando tú lees en el griego, ¿qué significa? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Acá en Job vas a encontrar que dice ángeles. Ángeles. En el original, en el griego, vas a encontrar que dice ángeles en el original. Entonces, vemos que aquí en Job 1 y en Job 2 dice lo mismo. Ahora, ¿por qué lo tenemos? Ahora vámonos, apúntense por ahí, Judas versículo 6, porque solamente es un capítulo. Vámonos a Judas, versículo 6, que está antes de Apocalipsis, antesito de Apocalipsis, está Judas, es el anterior Apocalipsis. Judas, versículo 6, mira lo que nos dice. Leemos. Estemos atentos. Bueno, dice: a los ángeles, ¿lo tienen? Mira, es el anterior Apocalipsis. Vete al último libro, es la carta antes de Apocalipsis. Ahí. Judas. Apocalipsis. Ya. Apocalipsis. ¿Qué falta que le pueden colaborar? Antes de Apocalipsis. Vete al capítulo 1 de Apocalipsis, la hoja anterior, ahí dice Judas. Por favor, ¿le ayudan? Judas. Só que minha Bíblia é distinta. Sí, es que está entre, sí. 1:6. Está antes de Apocalipsis, está Judas. Es este. Es este. 1:6. Versículo 6. 6, este. Ah, vale, gracias. Es que no vamos a Bueno, mira, escuchen, estemos atentos y por eso es bueno apuntar para que avancemos. Porque entonces dice el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonando su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, estamos hablando de sexualidad, ¿no? De sexo, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que todos ahí eran un homosexualismo, lesbianismo, todos contra todos. Estamos hablando de fornicación, de los ángeles. Ahora, los ángeles, no piensen que todos tienen alas. Hay ángeles que son como maquinarias, como cañones. Hay ángeles que tienen 7 cabezas, cabezas de águila, cabezas de león, o sea, con varios aspectos. Hay ángeles que son solamente como personas. Vemos los ángeles que fueron y comieron con Abraham, ¿no? Dios y 2 ángeles. Vemos los 2 ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, y ahora vamos a ver que comieron. Jesús cuando resucitó fue y comió también, cuerpo de hombre, iba al baño también, hacía pipí, popó, o sea, tiene todas sus partes. ¿Qué pasa si le hablamos de los espíritus incubos? Entonces, los ángeles, hay ángeles, no todos, pero hay ángeles que se pueden llegar a las mujeres y a los hombres. ¿Qué pasa con los sueños que llaman húmedos? Son espíritus que le hacen el amor a hombres y a mujeres. Los besan, la lengua, les meten todo, eso sucede. Entonces, ahora vamos a ver, dice, hay varias clases. Entonces, segunda de Pedro 2, versículo 4. Más atrasito, por favor, no le pueden llorar a ellos que necesitamos avanzar. Segunda de Pedro 2, 4. Segunda de Pedro 2, 4. Atentos. Segunda de Pedro 2, 4. Bueno, por eso es bueno apuntar todo para que no nos quede, para avanzar. Entonces, segunda de Pedro 4, mira lo que continúa diciendo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto nos concuerda con todo lo de Judas y todo. Y lo que Dios está diciendo en el Génesis 1:2. Los ángeles se llegaron a las islas. ¿Por qué no creemos si es lo que la Biblia nos está diciendo? Entonces no podemos creer ya nada en la Biblia. Estaríamos en contra del Señor, porque sabemos que en la Biblia. Entonces, continuamos. Versículo 3, mire lo que dice. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Aquí, ¿qué nos está hablando? ¿Qué nos dice el Señor? Aquí, viendo toda esta maldad que había, el Señor acortó la vida de ellos. Y dice que esos 120 años fue los que el Señor contendía con el hombre, que fue lo que Noé pregonaba justicia, o sea, predicaba, y lo que Noé se demoró en hacer el arca. No dice que el arca, pero se dice que fue lo que, si Dios dijo que eran 120 años, y la gente habla que Noé se demoró más o menos esa edad para construir el arca. Bíblicamente, ¿por qué? Porque dice que Noé fue pregonero de justicia, y ese fue el tiempo que Dios lo soportó para llegar el diluvio. Después de que el Señor ve esa maldad, le dice a Adán: voy a destruir esto. Ahora seguimos entonces. Vamos al versículo 3. El versículo de 3 tenemos también, donde estuvimos ahora, en primera de Pedro 3, 18, 20. Ahí al ladito donde estamos ahora, vamos a ir a primera de Pedro. Antes estuvimos en segunda, ahora vamos a primera de Pedro 3, 18, 20. Primera de Pedro 3, 18, 20. Y este. 18.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Por eso dicen que demoró 120 años. ¿Por qué? Porque él le dice, no contenderá mi espíritu con la carne, y serán sus días 120 años. Aquí nos está diciendo, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Fue preparar el arca y vino el diluvio. Por eso se cree que fueron 120 años, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Ahora vámonos al versículo 4 de Génesis. Génesis es adelante el primer libro. Génesis capítulo ¿qué? 6, versículo 4. Capítulo 6. Estamos trabajando sobre el capítulo 6, 6, 4. Sí. Ahora vamos a mirar lo que nos dice el 4. Dice, ¿había qué? En la tierra. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea que ya había qué? Una población, ¿sí o no? Ya había población. O sea que nosotros no fuimos los primeros creados en la tierra. Había una población. ¿De dónde salió? Pues igual que nos creó a nosotros. Pero ¿dónde estaba esta población? En la tierra. Y Adán cuando lo creó en la tierra. ¿Y dónde lo puso? En el huerto. Estaban separados. Separados. ¿Y qué pasó cuando pecó? Lo sacó del huerto a la tierra. Y ahí fue cuando Caín se fue, encontró mujer que me imagino que tuvo que haber sido de esa raza de los gigantes. Porque no había multiplicación de raza humana. Esos gigantes no se les conoce como raza humana, sino como los gigantes. Y no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, dice la palabra, que fuimos hechos a ¿qué? A imagen y semejanza. O sea que eso era otra creación. Los gigantes. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? No lo digo yo. Bueno, entonces había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, oiga, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que se engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando dice también, entonces aquí nos está diciendo que los gigantes también se llegaron a las mujeres y les tuvieron hijos a esos gigantes. Los gigantes fue una raza creada de Dios. Los espíritus caídos, que fueron los hijos de Dios, pero fueron los ángeles caídos. ¿Y dónde fueron enviados? A la tierra, ¿sí o no? Vamos, lo tenemos claro, ¿no? Que dice que fueron enviados a la tierra, los envió a la tierra, los expulsó del segundo cielo a la tierra. Bueno, entonces, del tercer cielo los envió a la tierra. Entonces, habían gigantes, pero primero se llegan los hijos de Dios. Dice acá, y también después que se llegaron los hijos de Dios, que sabemos que ya son los ángeles caídos, algunos dicen, bueno, ¿y por qué van a ser hijos de Dios si ya están caídos? ¿Cuántos padres, cuántos hijos son de hombres que no los han reconocido? Y no quiere decir que son hijos de otro. ¿Quién es el progenitor? Otro, ¿sí o no? No lo reconoció. Cualquiera puede tener el apellido de otro y también puede desheredarlo y quitarle el apellido, ¿o no? Entonces hay gente que dice, no, es que ¿cómo les van a llamar hijos? Claro, porque Dios los creó. Entonces, aquí ya lo hemos leído que son ángeles. Y dice, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, desde que entraron hijos e hijas, y estos fueron los valientes desde la antigüedad, y fueron varones de renombre. Entonces, ¿quiénes fueron los varones de renombre en la tierra? ¿Los gigantes o los hijos de las mujeres que tuvieron con los ángeles? Los hijos de los ángeles, por decirlo así. Los hijos que tuvieron las mujeres con los ángeles, porque los otros fueron conocidos como ¿qué? Como los gigantes, ¿sí o no?
Y estos fueron los hombres valientes de renombre. ¿Por qué de renombre y valientes? Porque los ángeles son poderosos, tienen un poder que dos ángeles destruyen una ciudad. Un solo ángel coge el diablo y lo encadena. Por eso fueron llamados varones de renombre, y habla de la antigüedad. ¿Y qué es la antigüedad? La antigüedad es antes de la creación del mundo, porque antes de la creación, de la formación, porque la tierra no fue formada hace 7000 años cuando Dios formó al hombre en la tierra y lo puso en el huerto. Acuérdense que los estudiosos hablan que hace más de 14.000 millones de años que la tierra está formada. No 14 millones, 14.000 millones. Cuando nos vamos al Génesis dicen que en el principio estaba todo ¿qué? Oscuro y desordenado. ¿Por qué? Porque hubo una guerra en el cielo. Cuando tú lees Isaías te das cuenta que hubo una guerra en el cielo, y cuando cayó todo quedó vuelto hecho polvo, desordenado y oscuro. Después de una guerra, ¿qué hay? Miremos las ciudades ahora mismo que están en guerra. Israel con todos sus países, Ucrania y todo. ¿Cómo queda? Desordenado y oscuro, sin energía, sin agua, en tinieblas, echando humo todo. Pues así quedó la tierra después de que hubo esa guerra que Miguel peleó con Satanás y todos sus demonios, que hubo esa guerra en el cielo. ¿Cómo quedó todo? Afectó la tierra. Pero que habían gigantes. Aún se conservaba todavía una raza llamada los gigantes. Entonces, esos hijos, dice, volvemos a leer el 4, y les engendraron hijos. Estos, lo especifica bien, estos fueron los valientes. ¿Por qué valientes? Venían hijos de un ángel que tiene tanto poder, que dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, que esos luego eran con los que peleaba David y el ejército de Israel. Entonces, aquí vemos en el 4, en el Génesis 4:15, nos damos cuenta que ya había gente en las tierras, ¿verdad? Y si nos vamos al capítulo, no perdamos el Génesis, de Números 13, el cuarto libro, Génesis, Éxodo, Levítico y Números 13, capítulo 13, versículo 33. ¿Números qué, pastor? 13:33. 13, versículo 33. No, el 13 grande. Ah, fácil. El 13 grande es el 13 grande es el 13. Mira lo que dice. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso vino de esa raza, de esa gente. Ahora, vámonos al versículo 5 de Génesis 6. Continuamos. No perdamos ahí. Capítulo 6, versículo 5. También lo tenemos en Samuel, pero no, vamos a avanzar un poco. ¿Qué pasó cuando en el Génesis capítulo 3, versículo 15, qué le dijo Dios a la mujer y a Satanás? Que venía guerra, iba a poner la simiente de la mujer con la simiente, miren, lo leemos, Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí el enemigo vino y ¿qué hizo? Tomó posesión y, como dijo por ahí un gran estudioso, a la yugular. Los ángeles caídos se llegaron a las mujeres y se infiltraron ahí, cogieron mujeres y tuvieron hijos con ellas. Por eso es que vienen de esas razas de los gigantes. Y el Señor nos hablaba esta semana y nos decía que aún hoy en día continúa todavía esa genética. Hay gente, mujeres que tienen hijos
con esas células, que eso no se ha perdido desde Adán viene, esas células porque eso quedan en el cuerpo. Vamos a dar una enseñanza que llama microquismerismo, lo que son las células cuando se tiene relación sexual con una persona, entran millones de células y millones que están en tu cuerpo, todo invadido de otras personas, y a raíz de eso vienen muchas cosas. Aún todavía quedan gigantes en la tierra de eso. Por eso hay enfermedades que no las descubre nadie, y enfermedades que ni el papá ni la mamá sufre de eso, pero es porque han tenido relaciones sexuales y esas células, esas moléculas salen del cuerpo y vienen enfermedades que no son hereditarias de padres, abuelos, bisabuelos, sino de personas que han tenido relaciones y como los demonios pueden tener relaciones, pues ahí se penetra todo eso, delicado eso. Entonces, llegaron y contaminaron la raza humana. Amén. Amén. Dice, entonces, sabemos que habían gigantes. Ahora, vamos a ir al versículo 5. Amén, pastor. Amén. Dice, los ángeles caídos que se llegaron a las hijas de los hombres. ¿Por qué Dios ve la maldad? ¿Dónde nació la maldad de la brujería, la hechicería, de todo? Ahí. Porque los ángeles caídos, en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, hay poderes grandísimos que Dios no le permitía al hombre darle a conocer esos secretos. Pero los demonios, ¿qué hicieron? Cuando se llegaron a las mujeres que las cogieron como esposas y les tuvieron hijos, empezaron a enseñarle todo ese tema. Dice, los ángeles caídos se llegaron a las hijas de los hombres y empezaron a enseñarles todo lo relacionado con la brujería, la hechicería, los encantamientos, a cortar raíces, magias, signos, los signos zodiacales. ¿Usted cree que un hombre lo puede entender? Eso vino de los demonios que están en los aires. ¿Cómo una persona aquí en la tierra va a conocer eso? Pero ellos que habitaban allí sí lo sabían. Los signos zodiacales, el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra, los relámpagos, las señales de la tierra, todo empezaron a enseñarle estos demonios. Ahí se empezó la brujería, la hechicería, los encantamientos, todo lo demoníaco. ¿Por qué? Porque esos demonios, esos ángeles caídos que se convirtieron en demonios, que eran ángeles de Dios, conocían todo el sistema. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 28 de Ezequiel, que lo hemos estudiado y nos lo sabemos casi de memoria esos primeros, en el versículo 15 vemos que ese espíritu se corrompió, el de Satanás, y era un espíritu hecho que dice que perfecto, y se corrompió. La altivez, el orgullo, la envidia, todo eso, la multitud de los pecados se llenó de maldad, de iniquidad. Entonces ellos tenían ese conocimiento y lo tienen. Ahora, esos espíritus que Dios mandó a la tierra todavía están en la tierra, porque el espíritu no muere. Muere la carne, pero el alma y el espíritu no mueren. Entonces esos espíritus, aquí ya no estamos hablando del alma de esos demonios, sino del espíritu, porque ellos no tienen alma, del espíritu de ellos. Ese espíritu no duerme, no muere, tampoco duerme desde luego. Entonces vamos al versículo 6 de Génesis. Bueno, aquí en el 5 no vemos. Y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha. Y vio la maldad de los hombres, era mucha. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Maldad. Aquí ellos estaban metidos en todo lo oculto. Le enseñaron a las mujeres y empezaron esa guerra tan horrible. Si ustedes, no sé si han estudiado la brujería de la India, allá casi todo el mundo es brujo, casi todo el mundo practica eso. Y a eso es una competencia la tremenda, eso es normal allá, ese es el pan de cada día de la gente. De hecho, mucha gente que practica la brujería en los países sudamericanos se van a la India a aprender allá. Había una guerra, entonces ¿qué pasó? Todos los hombres que eran de estatura normal, bueno, un poco más alto que la estatura normal de Vicente,
del hombre terrenal, estos gigantes empezaron a devorárselos. Unos hombres de 2-3 metros de estatura, no, dicen que esta gente, los hombres, todo lo que producían ellos, eso parecían langostas comiendo, y había una guerra tremenda, mucha violencia. Claro, imagínense hombres de esas estaturas y el hombre normal, la raza humana, hecha a imagen y semejanza de Dios, bajita, pues había una violencia muy grande. Dios vio la maldad. ¿De qué? Que era un Sodoma y Gomorra también, todos contra todos allá, practicando la sexualidad. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, en el 6, y le dolió su corazón de ver tanta maldad. En el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Aquí está hablando de los hombres, oiga, de los hombres. Raeré de la tierra, de los hombres, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué las aves y los reptiles? Porque empezaron a tener sexualidad con los animales también. Eso lo vemos hoy en día. Hoy en día hay hombres que tienen sexo con los cerdos, con perras. Perros. Se ve. Con las yeguas, por ejemplo, en Colombia, en la Sierra Nevada, que allá hay pocas mujeres. Yo estuve hace muchos años, tenía 10 años, habían burras y bestias. Es normal que los costeños llegaran a las burras y a las bestias. Eso era normal. Y empezaron a coger, por eso Dios dijo, va a exterminar con todo animal. ¿Por qué? Porque ellos eran Sodoma y Gomorra, la sexualidad, todo, y violencia. Y vamos a ver aquí, mira, aquí dice, hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta las aves las estaban usando. Hasta las aves. Por ejemplo, en mi país, las mujeres del campo, para saber si una gallina tenía huevo, le meten el dedo y eso lo ven normal. En el campo hacen eso, le meten el dedo, sí, tiene huevo para hoy. Pues me imagino que estos depravados ya no le metían el dedo sino el pene. O sea, el Señor dijo, va a acabar con todo, de ver la maldad. Y esa maldad, ¿de dónde vino? De los ángeles caídos y de los gigantes con la raza humana. Dijo, voy a acabar con todo. Amén. Entonces seguimos. Ahí que viene juicio, ¿verdad? Y aquí vamos a irnos al capítulo, por ejemplo, aquí vemos que Dios, el único que se salva de ese juicio es Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es el único que le creyó. Cuando volvamos al Génesis capítulo 6 y verso 8, por favor. Bueno, vamos a ir a Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Mira lo que dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre, el arca, que representa a Jesucristo. Bueno, vemos en el versículo 8 que dice, pero Noé, del capítulo 6 de Génesis, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Capítulo 6, versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fue el único hombre que Dios vio justo. Él no vio justo a sus mujeres. Sí. Es que como es estudio, uno anda bien. Él no vio justo a la mujer de Noé, ni a sus 3 hijos, ni a sus 3 nueras. Pero como dijo Jesús, dice que yo en mi casa, dice, si crees y bautízate en el nombre de Jesús, y tú y tu casa serán salvos. ¿Qué hizo Dios? Por la justicia de Noé, salvó su familia. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Oiga, perfecto. Con Dios caminó Noé. Entonces acá vemos que Dios, al único que ve justo es a Noé. Y en el versículo 10 dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora vamos a ir al versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, oiga, y estaba la tierra llena de violencia. O sea, arriba nos hablaba de maldad, ¿cierto? ¿Acuerdan que yo les dije que había una violencia de muertos porque los gigantes acabando con la raza humana? Porque aquí había violencia y estaba desapareciendo. Mira, el libro de Enoc no está en la Biblia, pero los invito para que lo bajen de internet y se lean el capítulo desde el 6 hasta el 12. Les va a abrir mucho su entendimiento. Pero aquí me está hablando de violencia. Y estos hombres empezaron a clamar a Dios. Recuerda que teníamos, primero vemos los 3 que se engendran, ¿no? Entonces dice, estas son las generaciones de Noé, varón, perfecto. Y vemos que ya estaba Sem, Cam y Jafet. Eran hijos de quién? De Noé. Y vemos que estos hombres hacían la voluntad de Dios también, los hijos de Noé. Y aquí tenemos a Noé, tenemos a Sem, que también fue un hombre justo, hijo de Adán, que fue el 3er hijo. Y tenemos a Enoc, que es hijo, viene de la descendencia de Set, que dicen que Enoc caminó con Dios. Y había mucha violencia, y había maldad toda la que quiera. Pues Dios dijo, voy a destruir la tierra. Entonces versículos 11 y 12. Cuando nosotros, mira lo que nos dice Salmo, no perdamos el Génesis 6, Salmo 14, 4. Salmo 14, 4. 14, 4. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Jehová lo invocan. Aquí está hablando de los gigantes que se estaban comiendo a la raza humana, acabándolos. No había temor de nada. Y si nosotros leemos a Miqueas 3:3 también dice lo mismo, Jeremías 12:4 dice lo mismo, Habacuc 1, 2 y 3 lo mismo. Primera de Pedro, entonces, segunda de Pedro, donde estuvimos ahora, el 2:5 dice que Noé era pregonero de justicia, o sea, predicaba, pero nadie creyó. Nadie creyó. En segunda de Pedro, no lo vamos a buscar. Luego en Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Que no hay nada oculto, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Ellos decían que no hay Dios, que Dios no nos ve, y iban con esa violencia, con esa maldad, devorando a la raza humana, todos contra todos, en el tema de la sexualidad, la brujería, la hechicería. Pues Dios decide terminar. Y el único justo aquí, y aquí había hombres justos, estaban Noé, Sem y Enoc. Y Noé, pregonero de justicia, pero no prestaron atención. Bueno, entonces vamos a ir ahora al versículo, al Génesis, volvemos al Génesis, donde estábamos ahora.
al versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué decepción para Dios. Porque cuando Dios nos envía acá, nosotros las leyes las llevamos en el Espíritu. Y todos sabíamos el bien y el mal, todos. Desde que Dios puso a Adán en el huerto, le dio mandamientos. Pero, ¿qué dice? ¿Dónde iban todos? En el Espíritu. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Aquí dice de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué dice con la tierra? Porque con la tierra sufrió también un desastre, el diluvio, y todos fueron destruidos. Pero ustedes, ¿qué piensan? Que los gigantes que habían en la tierra y los ángeles caídos también fueron exterminados. No. Ellos no. ¿Por qué? Porque ellos son espíritus, ¿sí o no? Sí. Ellos son espíritus. Y los gigantes en su cuerpo humano fueron destruidos, pero sus espíritus no fueron destruidos, porque el espíritu no muere. ¿Y por qué? Si Dios los destruye con fuego, hubiese sido con fuego, hubiese destruido todo a los espíritus, los consume. Aunque los espíritus también pasan en el fuego y no les hace nada. ¿Qué les pasó a los 3 hombres amigos de Daniel? Los metieron al horno de fuego, ¿sí o no? Sí. ¿Qué les pasó? Nada. Nada. Dios es fuego. Entonces, esos espíritus de esos gigantes son los espíritus inmundos que hoy siguen en la tierra. ¿Qué pasó con los 2000 demonios que le sacaron al Gadareno? Dice que cuando vieron a Jesús, le suplicaron, corrieron, llevaron al demonio allá, porque ellos manejaban el demonio. Manejaban la persona. Manejaban el cuerpo ya, la persona. Corrieron y se le arrodillaron y dijeron: Jesús, por favor, le pidieron, por favor. Y Jesús, bueno, hasta con los demonios. Les dio pesar, le suplicaron que no lo sacaran del área, porque los demonios trabajan por área. Si tú lo lees, ahí lo vas a encontrar. Que no lo sacaran del área y que no los dejaran sin cuerpo, necesitan un cuerpo para estar. Que los dejaran entrar a un acto de ¿qué? De cerdos. ¿Cierto que sí? Sí. Y luego le dijeron que los dejara ¿qué? Ir al despeñaperro, ¿sí o no? A un despeñadero que había el mar. ¿Y a dónde cayeron? ¿Dónde cayeron? Esos cerdos. Al agua. ¿Sí o no? Porque los espíritus, hay espíritus que habitan en el agua. Leviatán es un espíritu. Está en el agua. Por eso esos espíritus no fueron encarcelados. Acuérdense que los ángeles que pecaron, sí, fueron encarcelados. Pero esos espíritus de esos gigantes se conservan hoy en día. Que una cosa son los demonios y otra cosa los espíritus inmundos. Entonces esos espíritus están en las personas. Muchas personas que están poseídas, de esos demonios vienen, desde allá, de esos gigantes. Y eso lo vamos a encontrar. Ahora, pero antes de eso, lo hemos visto y sabemos que el espíritu se puede corromper, ¿cierto? Nos han enseñado que lo que es de la tierra, vuelve a la tierra, y lo que es de Dios, y el espíritu es de Dios. Pero el espíritu, para las 2:9, sí, yo ya creo que lo sabe. Los espíritus se corrompen, ¿sí o no? Sí. A las 2:9. ¿Sí o no? Contésteme para que lo aclaremos. Sí. El espíritu se corrompe. De hecho, vimos que Satanás se corrompió y era perfecto. Si él, siendo perfecto, se corrompió, ¿cuánto más nosotros que no fuimos hechos con esa perfección de él?
¿Qué dice Jesús en el capítulo de Juan 3:5? Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer ¿de qué? De nuevo, del agua y del espíritu. O sea, ¿y qué dice en el capítulo 36 de Ezequiel, versículos 26 y 27? Que les pondrá un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el espíritu está corrompido, no puede volver a Dios. Corrompido no va a entrar porque ¿quién entrará al lugar santo, limpio de manos y puro de espíritu? Dice puro de corazón, pero este corazón de carne no entra allá, entonces se queda acá. Está hablando de la mente. Para ustedes, corazón, nosotros tenemos dos corazones. El corazón del espíritu, que es donde mora el espíritu de Dios en nosotros, y el corazón de carne. Aquí Dios está diciendo, y pondré un corazón de carne. Y cuando Él habla del espíritu, nos está hablando de la mente, de la mente, del corazón y espíritu, que es lo mismo. Entonces, no va a entrar un espíritu sucio, tiene que estar, nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Amén. Entonces lo tenemos claro. Ahora, los espíritus de una persona pueden pasar a otra persona, ¿sí o no? El espíritu de Elías, ¿en quién reposó? En Eliseo. Segunda de Reyes 2:15 dice eso. Si quieren apuntarlo, en el 2:15 dice que el espíritu de Elías reposó en Eliseo. 2:15 y lo quieren mirar. Entonces, los ángeles caídos fueron lanzados a la tierra. Hay brujos que trabajan con la tierra, con los espíritus de la tierra. Y los otros brujos y los demonios trabajan con los ángeles, con los espíritus de ¿qué? Del agua. Porque en el agua habita el espíritu, ¿sí o no? Sí. Y muchos. Amén. Job 41:1. Ahora volvemos donde estábamos. 41:1. Job está antes de Salmos. Antes de Salmos. Casi lo último. Mira lo que dice. Amén. Amén. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿Cómo lo vas a sacar si es un espíritu? 41:1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿Cómo lo va a pescar si es un espíritu? No tiene cuerpo físico. ¿O con cuerda que le eches en su lengua? Si el lenguaje de los espíritus, ¿cuál es? Atrás, por favor. ¿Alguien me puede decir cuál es el lenguaje de los espíritus? El pensamiento. Los espíritus, los ángeles se comunican con el pensamiento. Ellos no tienen boca, pero no sale sonido. No, lo que sale de nuestra boca es un sonido, y ese sonido trae una frecuencia. Por ejemplo, los músicos tocan un sonido y una frecuencia, y la gente sabe cuándo entrar, cuándo salir, todo. Son frecuencias. Lo mismo es nuestro sonido de la boca. Por el sonido, nuestros oídos Dios los hizo para identificar. Los que hablamos castellano o brasileño, vaya, son sonidos. Entonces, esos sonidos emiten unas frecuencias, y nuestro oído está ya afinado para identificar esa frecuencia, y sabemos lo que nos dice. Por ejemplo, hay gente gente que ya conoce la canción, sabe lo que está en ese momento, la melodía, sabe lo que está diciendo. ¿Y no? ¿Ves? Frecuencias, sonidos. Entonces, versículo 8, de ahí mismo, de Job. Pon tu mano sobre él
te acordarás de la batalla y nunca más volverás. ¿Por qué? ¿Cómo va a poner la mano sobre un espíritu? A la cabeza del que está, no sé. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Poderoso. Y mira lo que dice 34, de ahí mismo, versículo 34. Menosprecia toda cosa alta. Menosprecia toda cosa alta. ¿Es rey de qué? O sea que, ¿y dónde vive Leviatán? En el agua. ¿Es el rey de qué? ¿Y el diablo es el rey de qué? La mentira, ¿sí o no? El padre de la mentira. Y este es el padre de los soberbios. Vive en el agua. O sea que eso, toda cosa alta significa que sería gigante. Significa como si sería gigante, ¿no? Menosprecia toda cosa alta. Todo, alto, porque él es Como si fuera un es el rey de la soberbia, por decirlo. O sea, es el rey de la soberbia. O sea, es el más soberbio de todos. Y ese soberbio, él tiene un poder impresionante. Tanto poder tiene que algo tiene Dios enclaustado en el mar. Pero va a salir de ahí, es una bestia. Le llaman la bestia, imagínense. La bestia. ¿A quién le dicen la bestia? Al diablo, a los carros blindados de allá que manejan los presidentes de Estados Unidos, porque es algo indestructible. Pues si creen, ¿no? Todo esto es destructible, Dios lo. Pero a eso se refiere. El rey de la soberbia. Por ejemplo, vamos a mirar Apocalipsis 16:5. Mira lo que dice 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. Entonces, ¿hay ángeles del agua? ¿Hay demonios en el agua? En el agua hay riquezas. Tantas riquezas hay que Jesús representa las aguas. Jesús es el agua de vida. Y el Espíritu es la fuente, pero Jesús es el agua Jesús es la roca. De la roca mana agua. Dios creó los mares, ¿sí o no? Sí. Amén. Pero los ríos no los creó, las aguas, ni el fuego, porque Él representa el agua, Jesús, y el fuego, el Espíritu Santo. Por eso no fueron creados, porque ellos son. ¿Dios está en la eternidad o la eternidad en Dios? La eternidad en Dios, no Dios en la eternidad. La eternidad está en Dios porque Él es la eternidad. En Él habita todo. Y Él creó, Él no creó, Él representa a Jesús el agua. Entonces tenemos aquí que dice que y oí al ángel de las aguas. En el estanque de Bethesda, ¿quién movía las aguas? ¿Otro ángel, sí o no? Sí. O sea, hay espíritus en las aguas, todos los que quieran, y sobre todo en los mares. Cuando estamos haciendo guerra, ¿qué decimos? Allá, ángeles, llévenlo a las profundidades del abismo del mar. En el mar es lo más contaminado que hay. Al mar. Allá los enviamos. No a los ríos. O sea, cuando nosotros vayamos al mar debemos de orar. Hay gente que dice que entra al mar y que para sanarse. Sí, las aguas son buenas, porque todo fue creado por Dios, no por el enemigo. Pero debemos de orar porque hay mucha contaminación. La gente que suelen con los muertos que los incineran, ¿dónde llegan normalmente las cenizas? Al mar. Y dice que el mar entregará a los muertos
que el mar, todo. Las ciudades donde hay mar son las más pervertidas. Las ciudades que están al lado del mar, todas son las más pervertidas, donde está la sexualidad, la droga, todo. Hay más Porque es donde más se mueve. Y Eso. India también, ¿no? Lo crema y atira. India, hay Exacto. un río que ellos crema y atira todo ahí dentro. Exacto. todo. Amén. Allá no hay nieve. Bueno, entonces, ya estaba cerrando, pero nos falta un poquito. Entonces, ¿sí creemos que los ángeles sí embarazaban a las mujeres o no? Sí. Eso está muy claro. No nos dejemos mover de ahí, que la Biblia lo dice. Pero ese es un ángel. ¿Ah? Es un ángel, ¿no? Es un ángel, sí. Sí, ¿Ah? que pregunta ¿Que que cómo si es un tienes? ángel o gigantes que Los ángeles caídos fueron los ángeles. Que si es un ángel, ¿cómo tiene semen? Un ángel porque ellos toman cuerpo humano. Lo vimos. Por eso porque los ángeles que comieron papa, yuca, becerro con Abraham. Si tú lees, y vamos a ir a la cita, los que comieron con, no los apunté, que comieron en Sodoma y Gomorra con Lot, dice que les prepararon comida y comieron. ¿No crees que ellos comen y no tenían pene? Todo, su cuerpo. Todos los ángeles no tienen el mismo cuerpo. Hay ángeles que Dios creó que son maquinarias destructivas para destruir las potestades. Ángeles como armas de guerra, como si fueran robots. Hay ángeles que dice la Biblia que muchos hemos hospedado ángeles sin saber y comen en nuestra casa, van al baño, permiso. Si comen tienen que botar eso en la letrina. Tienen todo su sistema igual que nosotros. Pregunto, ¿cómo fue engendrado Jesús? ¿Quién es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. Que fue ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo, no Dios. Porque el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios son diferentes. Son diferentes. Cuando tú vas a Lucas, dice Jesús que entró y le sopló, Lucas 24, y se recibía el Espíritu Santo. Lucas 24. Y Juan, vamos por favor a Juan capítulo 21, 31, 30. Versículo 21, Juan capítulo 20, versículo 21. Vamos. Y luego vamos a Lucas. Son diferentes. El Espíritu Santo no es el mismo Espíritu de Dios. Pensábamos que sí, pero no. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 21. Por favor, ¿le puede ayudar a ella? ¿Ya lo tienen? Es muy fina, la hoja se pega. Bueno, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí, ¿el qué? el Espíritu Santo. Amén. Recibí el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a Lucas capítulo 24, 49. Lucas está después de, antes de Juan. Nosotros sí. 24. 49. Ahora, en el 22 dice, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. O sea, ya tenían el Espíritu. Ellos ya tenían el Espíritu de vida, ¿sí o no? Sí. Uno. Y yo qué día dije que uno tenía, voy a recibir los 3 espíritus. Luego dije, venga, perdón, 2. Pero hoy, mira lo que sí son. Mira, el Espíritu de vida que tenemos, ¿sí o no? Soplo. Espíritu de vida dentro de nosotros. Recibimos el Espíritu Santo, 2, ¿sí o no? Sí. Y ahora vamos a Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos ¿de qué? Poder. ¿De qué? De lo alto. ¿Y ese poder quién es? El de Dios Padre.
O sea, recibieron poder, o sea, tenían el Espíritu de vida, el Espíritu Santo y el Espíritu del Padre, de poder. Ahora, espíritus hay muchos. Isaías 11:2 habla de 7 espíritus. Espíritus es lo único que hay, millares y millares. O sea, hay cantidad de espíritus. El espíritu de sabiduría, el espíritu de nobleza, el espíritu de paz, bueno, todo. Dios para todo es ordenado. Pero el hombre así, estos discípulos recibieron 3, el espíritu de vida, el Espíritu Santo, y luego quedaos aquí hasta que recibáis, hasta que seáis investidos, los tomó el poder de lo alto, que era el del Padre, y ahí fue donde empezaron a hacer todo. Lo mismo le pasó a Jesús. O sea, que a nosotros, ¿qué nos falta? Ser investidos con el poder del Padre. Tenemos el Espíritu Santo, pero nos falta ese otro. Entonces, nos damos cuenta que Dios, ahora, hay muchas cosas que el hombre ignora. ¿Y qué dice la Biblia? No erréis. No erréis. ¿Por qué? Porque el hombre, hay muchas cosas que el hombre no entiende y solamente es pura interpretación de hombre. Pero para poder que se nos abra el entendimiento, para nosotros poder recibir tenemos que abrir la puerta de la mente. Si nosotros no la abrimos, porque hay gente, muchas veces le pasa a uno que lleva años y años en el Evangelio y como le han enseñado cosas erróneas, pues uno dice, no, eso no es, y no es, y no es, y no es, y no abre el entendimiento. ¿Cómo va a entrar luz si no abro la puerta? No estamos viendo la luz de la palabra. Y empezamos a todos a buscar, venga, pero explíqueme. Oye, hay cosas que Dios las revela, ¿por qué? Por el espíritu de discernimiento. ¿Dónde están los dones? Habla de 1 Corintios 12. Está el don de sabiduría, el don de inteligencia, está el don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia. Y al que lo tiene y Dios quiere, le revela. Ahora hay muchas cosas y todo está acá, lo que pasa es que poco a poco Dios nos las va revelando. ¿Qué día, por ejemplo, me preguntaba Vicente, y le dije, no, hay cosas ocultas que solamente a Dios le pertenecen y al que se las quiera revelar? Y en estos días pasó eso, nos reveló esto, porque hay cosas que uno no las ha entendido y uno lee y escucha también, pero uno no sabe, no se atreve porque dice, ¿qué tal que no sea así? Pero cuando Dios, el Espíritu Santo te lo confirma, te dice, es esto, esto y esto, ya uno puede hablar con seguridad. Amén. De lo contrario, muchas veces uno guarda silencio y dice, no, hay secretos que todavía le pertenecen a Dios, en su tiempo si quiere lo revela, pero gracias a Dios que nos ha revelado, y créame que de aquí nadie me mueve porque fue el Espíritu Santo que nos reveló que esto es verdad, lo que está escrito. Vemos que los ángeles se personifican como seres humanos, tienen esa capacidad. ¿O hay algo imposible para Dios? Nada. Entonces, Dios quiere que creyentes, no que dudemos, no incrédulos, a creer que Dios es todopoderoso. Amén. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre eterno, amado Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta luz que has traído a nuestra vida, Señor, porque has quitado velos en nosotros, velos se han caído, Señor, y creemos que lo que está aquí, Señor, escrito en tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra dice que ni una tilde ni una jota que no podemos quitar ni poner, y es lo que hemos leído, lo que tú nos has
traído esa luz, ese convencimiento, Señor. Yo te ruego y te suplico, Padre, por todos nosotros, que traiga ese espíritu de convencimiento, Señor, que tú nos has hablado hoy, Padre, y no nos dejemos mover bajo ninguna circunstancia, ni bajo ningún concepto de hombre, Señor, y que lo que está aquí escrito es verdad, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.